Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse un viernes a la tarde. Esta es una actividad que pertenece al séptimo curso provincial de la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires. No lo teníamos pensado de esta manera, pero bueno, con el impulso de toda la comisión directiva y fundamentalmente con la colaboración de Victoria Mártire y Carla Saucedo, hemos organizado estos casos desafiantes en vasculitis. Para eso invitamos a la doctora Claudia Pena, que es médica reumatóloga del Hospital San Martín de la Plata, y a la doctora Marina Skornik, que es médica reumatóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, que nos van a dar sus charlas. Así que, Marina, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Adriana, muchas gracias por conectarse al webinar número 500 de la semana. La idea acá, lo que plantearon para organizar era plantear ciertas situaciones que nos presentan dificultad con pacientes con vasculitis en la práctica real. Así que yo voy a hablar primero de lo que es vasculitis de grandes vasos y después Claudia va a hablar de casos de vasculitis de pequeños vasos. Para empezar les voy a contar un caso clínico que es el que va a ir guiando la charla, que es de un paciente que se llama Claudio, que yo lo conocí este año, pero en realidad Claudio empezó su historia cuando él tenía 41 años, en el año 2004, con síntomas inespecíficos. Él decía que se empezaba a sentir mal, que tenía dolores articulares, nunca tuvo artritis, que le dolía, no podía decirme si la parótida, las glándulas submaxilares, el cuello, que cuando empezaron a estudiarlo le insistieron mucho en que seguro que tenía ojo y boca seca, aunque en realidad nunca lo refirió como tal, y en su momento, en el año 2004, le habían hecho unos análisis de laboratorio donde sabía él que había tenido eritros de por lo menos 100, que el FAN era negativo, que le hicieron una biopsia de glándulas salivales y le dijeron que algo de inflamación había y le habían puesto el rótulo de Sjögren. Desde sus 41 años hasta ahora, Claudio siempre estuvo con dosis bajas de corticoides por estos síntomas inespecíficos, artralgias y algunas molestias. 15 años después, en el año 2019, con Claudio ya de 56 años, presenta 3 episodios de amaurosis fugax del ojo izquierdo en un solo día. Eso fue un sábado, y él después contaba que en realidad el viernes había tenido un ratito de diplopía, pero que se le había ido. Con estos 3 episodios de amaurosis fugax lo internan en Fleni, acá en la capital federal, y en ese momento tenía una eritrosedimentación de 50 y una proteína C reactiva de 28. Cuando se interna en Fleni, lo empiezan a estudiar con toda la batería de imágenes neurológicas, y le hicieron angiotomografía, angioresonancia, angiografía digital, todo, y por todos los métodos lo que vieron es que Claudio tiene estenosis de la carótida interna izquierda, desde el origen, o sea, desde la bifurcación de la carótida externa e interna, hasta el segmento supraclinoideo, con un engrosamiento parietal difuso. También tiene compromiso de la arteria vertebral derecha, con mucha reducción a nivel entre C2 y C4, no pasa sangre, con marcado engrosamiento de la pared vascular también, y tiene los vasos, el nacimiento de los vasos supraórticos a nivel izquierdo, también con engrosamiento de las paredes y con aumento de la densidad perivascular. En ese momento, Claudio, con 56 años, eritrosedimentación alta, proteína C reactiva alta y 3 episodios de amaurosis fugax, en Fleni le hacen un ecodoppler de arteria temporal, que da normal, y le hacen una biopsia de arteria temporal, que da normal. Y acá es donde vamos a hacer que participen ustedes, y esta es la primera pregunta que les quiero hacer. Claudio, recuerdo, 56 años, 3 episodios de amaurosis fugax, compromiso de la carótida interna, la vertebral derecha y los vasos supraórticos. ¿Cómo clasificarían ustedes a la enfermedad de Claudio? Robert, la pregunta, por favor. ¿Como una arteritis de células gigantes? ¿Como una arteritis de Takayasu? ¿Como una vasculitis no clasificable? ¿O no les parece que sea una vasculitis? Les vamos a dar unos 30 segunditos para que respondan. Bueno, esto es exactamente lo que pasa, y por eso traemos estos casos difíciles a colación. Más o menos
estamos mitad y mitad entre arteritis de célula gigante y Takayasu, y un buen porcentaje también que no saben cómo clasificar esta enfermedad. Bien, ¿seguimos? Bien. Perdón. Bueno, entonces, si vamos a cómo podemos clasificar a la enfermedad de Claudio y repasamos los que existen hasta ahora publicados de criterios de clasificación de vasculitis de grandes vasos, los criterios de arteritis de células gigantes de 1990, en realidad Claudio cumple con que cuando presentó la amaurosis fugax tenía más de 50 años y con la eritrosedimentación, pero no tenía cefalea, no tenía arterias temporales comprometidas y la biopsia había sido negativa. O sea que los criterios viejos de arteritis de células gigantes para Claudio no clasificaba como esto. Si vamos a los criterios viejos de Takayasu de 1990, bueno, Claudio no tenía menos de 40 años cuando le pasó esto, no tenía claudicación de las extremidades, no tenía compromiso de las arterias de miembros superiores, ni diferencia de presión, ni soplo en subclavias ni de aorta. Lo que sí tenía era compromiso, estenosis y oclusión de ramas principales de la aorta. Pero tampoco alcanza para clasificarlo a Claudio como portador de una enfermedad de Takayasu con los criterios viejos de arteritis de células gigantes. Cuando hablamos del espectro de las vasculitis de grandes vasos, tenemos, por un lado, todo lo que es la enfermedad de Takayasu, que se superpone con lo que es la arteritis de células gigantes. Dentro de la arteritis de células gigantes tenemos aquellos pacientes que tienen compromiso craneal de la enfermedad, aquellos que tienen compromiso de grandes vasos, aquellos que tienen las dos cosas, aquellos que tienen eventos isquémicos, ¿sí? Y también tenemos que acordarnos que hay otras enfermedades que pueden dar compromiso de grandes vasos, como la enfermedad por IgG4 y otras más raras. Este problema de cómo clasificar a los pacientes como Claudio ya se viene observando hace un montón de años, con los criterios viejos de vasculitis, y hay un grupo internacional que se llama DCVAS, que en los últimos años estuvo intentando desarrollar los nuevos criterios de clasificación de las distintas vasculitis. En este grupo se incluyeron pacientes de todo el mundo, es un estudio internacional de pacientes con vasculitis de todo tipo, y lo que se vio, hablando de las vasculitis de grandes vasos, es que la edad es uno de los mejores predictores en clasificar a un paciente como Takayasu o arteritis de células gigantes, porque dentro de todos los pacientes que forman parte del DCVAS, de los que son menores de 40 años, la gran mayoría por lejos tienen Takayasu. De los que son mayores de 60 años, la gran mayoría tiene arteritis de células gigantes, pero el problema es justamente esta edad intermedia, que nadie sabe cómo clasificar a los pacientes. Entonces, los nuevos criterios de vasculitis de grandes vasos han cambiado un poco el tema este de la edad. Estos son los criterios provisionales, aún todavía no terminamos de aprobar ni por EULAR ni por ACR, que en algún momento saldrán publicados los definitivos, pero para clasificar a un paciente con arteritis de células gigantes ahora hay que tener más de 40 años. O sea que ya incluye que un paciente entre 40 y 50 podría llegar a tener arteritis de células gigantes. Y es un score donde hay que tener 6 puntos o más, que incluye características clínicas y del examen físico, características de laboratorio, de la biopsia de arteria temporal y de las imágenes. En el caso de Claudio, mi paciente, él lo que había tenido era la pérdida de la visión, que serían 2 puntos, y los reactantes de fase aguda. Suma 5 puntos, o sea que con los criterios nuevos de arteritis de células gigantes tampoco clasificaría como portador de una arteritis de células gigantes. Por otro lado, estos son los criterios provisionales de Takayasu, que en este caso se puso que la edad tiene que ser menor de 60. O sea, los pacientes entre 40 y 60 pueden estar en cualquiera de las dos vasculitis de grandes vasos, de acuerdo a las otras características clínicas. En este caso, para clasificar a un paciente como arteritis de Takayasu, tiene que tener 5 puntos o más, y también tiene que incluir cosas de la clínica, del examen vascular y de las imágenes. En el caso de Claudio, él sí tenía reducción del pulso carotidio, y tenía compromiso de 3 o más arterias, y esto suma 5 puntos, así que en los criterios nuevos provisionales, Claudio puede tener un Takayasu. Y cuando hablamos de la enfermedad de Takayasu, y a diferencia de la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Takayasu se da muy lentamente, no es algo agudo, como suele aparecer en la arteritis de células gigantes, sino que es una enfermedad lenta en el tiempo, que suele empezar con síntomas muy inespecíficos. En general puede haber síntomas constitucionales, pérdida de peso, febrícula, fatiga, artralgias. Después hay pacientes que con el tiempo van desarrollando la inflamación vascular, que da lugar a, puede haber dolor en la carótida o la disminución de los pulsos, hasta que lleva síntomas de claudicación de miembros, la aparición de soplos y síntomas de isquemia.
Todo esto, obviamente, a lo largo del tiempo va generando las distintas secuelas vasculares. Si pensamos en el caso de Claudio, mi paciente, podemos decir que todo esto que a Claudio le había pasado en el 2004 podían ser estos síntomas prodrómicos constitucionales de la enfermedad, y que recién 15 años después, en el 2019, tuvo síntomas de isquemia. Bueno, y además de lo que es la edad y lo que es el desarrollo de la enfermedad, si es aguda o más crónica, o una de las preguntas que uno se hace es si existen patrones de compromiso arterial que permitan distinguir un Takayasu de una arteritis de células gigantes, y si hay algo del tipo de inflamación de la pared que nos permite distinguir entre los dos. Cuando hablamos de los patrones de compromiso arterial, como ustedes saben, había unas viejas clasificaciones angiográficas del Takayasu, una era la clasificación de Nasu y otra la de Numano, y también en los últimos años se han hecho otros esfuerzos para intentar ver los patrones de compromiso vascular, y este es un estudio que se hizo en 806 pacientes con Takayasu de 4 centros entre la India y Estados Unidos, donde lo que se hizo es ver todo el tipo de compromiso vascular en 13 territorios arteriales, en todos estos pacientes, y a través de machine learning, de computación, de métodos de computación, ver qué patrones de compromiso arterial presentan los pacientes con Takayasu. Y lo que se vio en este estudio, que en general casi todos los pacientes con Takayasu tienen alguno de estos 3 clústeres, ¿sí? La gran mayoría caen en alguno de estos 3 grupos. El clúster 1 son aquellos pacientes con Takayasu que lo que tienen predominantemente es compromiso abdominal, de la aorta abdominal, de las arterias renales y las mesentéricas. El clúster 2 son aquellos pacientes con Takayasu que tienen predominantemente compromiso del arco aórtico, todo lo que sean las arterias subclavias, las carótidas y vertebrales. Y el clúster 3 son aquellos pacientes con enfermedad de Takayasu que tienen una enfermedad muy focal, como por ejemplo puede ser la estenosis de la subclavia izquierda aislada. No es que no tengan compromiso de otras áreas vasculares, sino que el predominio del compromiso arterial está en esta zona en cada uno de estos clústeres. Obviamente, de acuerdo al clúster del cual estemos hablando, van a ser los síntomas que presenta el paciente. Los que tienen compromiso abdominal van a ser aquellos que tengan hipertensión, claudicación de miembros inferiores, isquemia mesentérica, y estos suelen ser los que empiezan en la infancia. El clúster 2, aquellos que predomina el arco aórtico, son los que tienen obviamente síntomas a nivel cerebral, el ACV, la claudicación de miembros superiores, los mareos, el dolor carotidio, y el clúster 3 tiene síntomas muy focales. Este estudio que se hizo en los pacientes con Takayasu, después se amplió y se incluyeron pacientes con arteritis de células gigantes, y lo que se hizo también a través de Machine Learning fue ver los patrones de compromiso vascular en pacientes con Takayasu y con ACG, para ver si había diferencia entre los dos grupos de enfermedades. Acá no solo se estudió los patrones de estenosis o oclusión o aneurisma, sino también la captación vascular por PET. Y lo que se vio es que en realidad encontraron 6 clústeres de compromiso arterial. Los 3 que habíamos visto en Takayasu, el compromiso abdominal, el arco aórtico y el aislado de la arteria subclavia izquierda, que esos son más predominantemente en el Takayasu. Y después encontraron 3 clústeres que son más frecuentes en pacientes con arteritis de células gigantes, que son aquellos que tienen una enfermedad mínima de captación de la aorta que no se termina de saber si es inflamación vascular o si es, por ejemplo, aterosclerosis, porque los pacientes son más ancianos. El clúster 5, que este sí es muy típico de arteritis de células gigantes, que es una captación difusa a lo largo de toda la aorta, esos PETs que capta toda la aorta en forma homogénea. Y el clúster 6, que son aquellos pacientes que tienen compromiso bilateral de arterias axilares y subclavias. Entonces, estos últimos 3 patrones de compromiso arterial son los que se ven más frecuentes en pacientes con arteritis de células gigantes. Y esto se pudo ver en la corte del DICIBAS, esta corte internacional, donde vemos que los patrones, los clústeres 1, 2 y 3, predominaron en el Takayasu, y los 4 y 5 y 6 en el arteritis de células gigantes, y esto se replicó en la corte norteamericana y se comprobó lo mismo. Con respecto al tipo de compromiso de la pared arterial, hay algo muy clásico del Takayasu, que es que el Takayasu da daño vascular. Mientras que los pacientes con arteritis de células gigantes, en realidad lo que más se encuentra cuando uno estudia las imágenes es captación de la pared vascular en forma de inflamación,
pero la arteritis de células gigantes no suele dar estenosis, no da oclusiones vasculares. Sí puede dar aneurismas con el paso del tiempo, pero no estenosis. Mientras que aquellos pacientes con Takayasu sí puede captar la pared vascular, pero lo que se ve siempre, lo que se suele ver es daño vascular en forma de estenosis u oclusiones. Y cuando uno va a los informes anatomopatológicos de los pacientes con Takayasu, lo que uno se encuentra, esta es una muestra de la aorta de una paciente con Takayasu, es que hay mucha fibrosis de la adventicia y de la periadventicia. Y esto se ve tanto en cortes de la aorta como acá de las arterias renales, con un aneurisma de la arteria renal, y estos son cortes de carótidas y de subclavias de pacientes con Takayasu, y lo que se ve, lo más característico es la cantidad de fibrosis de la adventicia y periadventicia. Entonces, en resumen, si queremos distinguir a nivel del patrón vascular, los pacientes con Takayasu suelen tener mayor compromiso abdominal, mayor compromiso del arco aórtico y el compromiso aislado de la arteria subclavia izquierda. Mientras que aquellos pacientes que tienen arteritis de células gigantes suelen tener compromiso axilar bilateral y una inflamación vascular difusa, pero sin daño asociado en forma de estenosis u oclusión. Volviendo a Claudio, estamos hablando de un paciente de 56 años que tiene mucho daño vascular, tiene oclusión de la arteria vertebral y de estenosis importante de la carótida interna izquierda, y lo podríamos clasificar, si uno quisiera, más o menos dentro del clúster número 2 del Takayasu, del compromiso supraórtico. Y acá viene la segunda pregunta que les quiero hacer. Claudio se interna en el hospital de ustedes con 56 años, con 3 episodios de amaurosis fugax del ojo izquierdo en un día, con parámetros de inflamación elevados, ¿y qué tratamiento inicial le indicarían a Claudio? Le indicarían corticoides vía oral, le indicarían pulsos de corticoides, le indicarían corticoides y DIMAR, vía oral todo, o le indicarían pulsos de corticoide y DIMAR desde el inicio. Bueno, entonces, pulsos de corticoides parece que la gran mayoría quiere darle, y la gran mayoría le pondría una droga modificadora de la enfermedad desde el inicio. Yo les cuento qué fue lo que pasó con Claudio. Él se internó en Fleni, lo vieron los neurólogos de Fleni, lo interpretaron como una vasculitis cerebral y le dieron corticoides en dosis neurólogo, o sea, 5 pulsos de 1 gramo de metilprednisolona, 5 días seguidos. Después continuó con corticoides vía oral y le pusieron pulsos mensuales de ciclofosfamida, ¿sí? Yo a Claudio lo conozco en enero de este año, cuando ya estaba terminando el 6º pulso de ciclofosfamida, y todavía seguía con 40 miligramos por día de corticoides, de meprednisona, porque como las imágenes no habían cambiado, todavía no le habían bajado los corticoides. Eso fue textual lo que dijo él. Ante lo cual yo puse esta cara de horror. Bueno, si repasamos el tratamiento de las vasculitis de grandes vasos, y acá es porque es lo importante intentar ver cómo clasificar la enfermedad de Claudio. Si uno piensa que Claudio tiene una arteritis de células gigantes y pensamos que tiene síntomas visuales asociados a esa arteritis de células gigantes, las recomendaciones celulares del año pasado se pueden considerar los pulsos de corticoides y después se sigue con corticoides vía oral, pero no se recomienda, excepto que tenga factores de riesgo, iniciar con alguna otra droga que no fuera corticoides, ¿sí? Recordemos que cuando uno habla de los síntomas visuales de la arteritis de células gigantes, lo más importante es la neuritis óptica isquémica anterior, que no es el mecanismo por el cual Claudio tuvo la amaurosis fugax, ¿sí? Él tuvo la amaurosis por la estenosis de la carótida, que no es lo mismo que en el caso de la arteritis de células gigantes. Ahora, si pensamos que Claudio tiene un Takayasu, la recomendación en el Takayasu, los pulsos de corticoides no están recomendados en el Takayasu, se empieza con corticoides vía oral, y sí se recomienda iniciar desde el comienzo con una droga modificadora de la enfermedad, dentro de las cuales puede ser metotrexate, leflunomida, satioprina, micofenolato o ciclofosfamida, porque no hay estudios randomizados comparando la efectividad de una versus otra. Claudio entonces en enero había hecho la ciclofosfamida, estaba con corticoides, yo en ese momento le agregué metotrexate como un tratamiento de mantenimiento y le empecé a bajar los corticoides. Esta es la progresión de Claudio intrapandemia de COVID, le fui bajando los corticoides, en enero estaba con 40, en marzo estaba con 12, abril y junio estaba con 8 y ahora en julio estaba con 4. Y con todo esto con el metotrexate y la eritrosedimentación de la proteína C reactiva,
bastante bien, pero un poco fluctuantes. Acá tenía 13 de proteína C reactiva en un laboratorio que era hasta 1 miligramo litro. Acá tenía litro de 34 y PCR de 4.5, acá está bastante bien. Y a mí en julio se me ocurre preguntarme si Claudio está activo o no está activo de su enfermedad. Y acá viene el otro gran dilema de cómo evaluar la actividad de una vasculitis de grandes vasos y particularmente en un Takayasu. Hay 3 cosas que nos van a guiar, lo que es la clínica, los marcadores de inflamación en el laboratorio y las imágenes. En las guías de EULAR del año pasado, de a qué uno considera una enfermedad activa de vasculitis de grandes vasos, es la presencia de un signo o síntoma, dentro de los cuales los de Takayasu, lo único, o sea, Claudio había tenido actividad en junio del año pasado, cuando había tenido los síntomas de Magrosis fugax y diplopía, pero ahora no tiene ningún síntoma nuevo, y la otra cosa era ver si había actividad en las imágenes, isquemia nueva no había tenido, y si los marcadores de inflamación permanecían elevados en el laboratorio, que como yo les mostré, estaban bastante bien, con algo de fluctuación. Cuando vamos a ver el tema de las imágenes en vasculitis de grandes vasos, hay muchas controversias. Cuando uno habla del edema de la pared vascular, el edema de por sí que uno puede ver en una angiotomografía o en una angioresonancia, no se relaciona con la enfermedad. Este es un estudio viejo, pero se vio que el edema de la pared puede verse en enfermedad activa, como en enfermedad que uno no sabe si está activa, como en más de la mitad de los casos que uno presupone que el paciente está en remisión, se sigue viendo el edema de la pared. Lo que sí se cree que está más relacionado con la enfermedad es cuando esa pared engrosada capta contraste, en angiotomografía o en angioresonancia. Pero no se sabe cuánto tiempo persisten estos cambios en un paciente que estuvo previamente activo. O sea, que siga captando contraste la pared vascular después de 6 meses de haber tenido un brote de la enfermedad, uno no sabe si es por actividad o es daño residual. Lo mismo pasa con el PET. En el PET, una vez que el paciente está ya con tratamiento, que siga captando algo de fluoro de desoxiglucosa en el PET, tampoco uno puede atribuirlo completamente a actividad de la enfermedad. Sin embargo, en muchos estudios se ha visto que los pacientes mejoran las imágenes con el tratamiento y que podría pensarse en que las imágenes podrían ser un biomarcador de actividad de las vasculitis de grandes vasos. Las recomendaciones del uso de imágenes en vasculitis de grandes vasos dicen que cuando uno sospecha un flare de una enfermedad, las imágenes pueden ayudar, pero que no se recomienda hacer imágenes si uno piensa que el paciente está en remisión, porque pueden llegar a confundir. Y lo que sí se recomienda es que las imágenes se usen para monitorizar el daño estructural a largo plazo para buscar justamente las estenosis, oclusiones y los aneurismas. Hay que recordar que los pacientes con Takayasu, casi todos, van a hacer complicaciones vasculares en un tiempo de 5 o 10 años. Este es un estudio publicado en 2017 donde en un seguimiento de 6 años el 38% había tenido una complicación vascular nueva con respecto a la enfermedad, y las recaídas son muy frecuentes. En el caso de Claudio, yo quería saber si estaba activo, y también quería tener algunos estudios basales para después poder seguirlo en el futuro, y le pedí un PET. En el PET, lo que se vio es que, bueno, obviamente la carótida izquierda está estenosada, con un leve incremento metabólico que era poco significativo. La vertebral derecha se veía el engrosamiento parietal, pero no había hipermetabolismo, y lo que sí había un poco de hipermetabolismo es a nivel de los vasos supraórticos izquierdos, del tronco supraórtico izquierdo. Ante lo cual, yo con este PET me pregunto, ¿cómo tengo que considerarlo? La carótida y la vertebral estaban bastante bien, y los troncos supraórticos están un poco inflamados, pero no tengo un PET basal para compararlo. Y vuelvo a recordarles que la actividad residual en las paredes vasculares es muy difícil saber si es actividad de la enfermedad o es parte del remodelamiento vascular. Entonces, en el caso de Claudio, clínicamente él está bien, ahora no tuvo ningún síntoma desde el año pasado, la eritro y la PCR más o menos bien, con algunas fluctuaciones, y tengo este PET que capta un poco, pero no tanto. Y la tercera pregunta que les quiero hacer yo es, ¿qué piensan de Claudio en este momento? Robert, ¿podemos poner en la tercera pregunta? Con este PET, ¿ustedes piensan que Claudio está activo y le cambiarían a un tratamiento biológico como tocilizumab?
piensan que Claudio está activo y le cambiarían a un tratamiento biológico como anti-TNF. Piensan que está activo y le subirían de vuelta un poco más la dosis de corticoide y lo seguirían con metotrexate. O no saben si está activo y esperarían un poco más a ver cómo siguen los marcadores de inflamación y cómo sigue clínicamente, y quizás le repetirían otra imagen más adelante. Bien. No saben si está activo, perfecto. Yo tampoco sé si está activo. Bien. Si uno considera que Claudio tiene un Takayasu y uno considera que está activo de la enfermedad, a pesar de haber ya recibido ciclofosfamida y estando con metotrexate, las recomendaciones son subir la dosis de corticoide y considerar empezar un tocilizumab o anti-TNF, si uno considera que está activo en la enfermedad. Si consideramos que Claudio tiene una arteritis de células gigantes, la recomendación cuando están con corticoides es volver a la dosis anterior de corticoides, subirla a 40 a 60 miligramos si es una recaída mayor, y la recomendación es empezar tocilizumab o metotrexate, pero los anti-TNF en arteritis de células gigantes no están recomendados. En el caso de Claudio, yo lo que le dije finalmente a Claudio, después de estos meses, es que me parece que tiene una arteritis de Takayasu, por el tipo de compromiso supraórtico, por el daño vascular que tiene, a pesar de que no es una mujer menor de 40 años, que no sé cuán activo está en este momento, que tampoco tengo muy claro cómo seguirlo y cómo tratarlo, que iremos viendo cómo se comporta, y que voy a esperar a ver cómo están los próximos meses y cómo están los marcadores y cómo está él clínicamente. Ante lo cual creo que Claudio salió corriendo, todavía no, pero por ahí sale en breve. Así que muchas gracias, este es el servicio nuestro, y para recordarles que hoy los que tengan ganas de seguir con la sobredosis de vasculitis está el encuentro de PALLAR, que empieza a las 8 también para hablar de vasculitis ANCA. Y ahora la dejo a Claudia que va a presentar los casos de vasculitis de pequeños vasos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias Marina. Les agradezco a la ARVA por la invitación. Y bueno, y ahora les voy a presentar, preparé 2 casos clínicos de vasculitis ANCA. Vamos a ir por el primer caso. Bueno, el primer caso es un paciente varón de 25 años que el motivo de internación es de disnea y hemóptisis. Es un paciente que ingresa derivado de nefrología por presentar disnea clase funcional 3-4, tos con expectoración hemoptoica de 3 días de evolución, asociado a astenia, equivalentes febriles, artralgias y lesiones purpúricas en miembros inferiores. A su ingreso se constató hipoxemia con desaturación, se coloca un tubo endotraqueal y se constata franca hemoptisis. El paciente es trasladado a UTI, se coloca en asistencia respiratoria mecánica y requiere el uso de inotrópicos. Como antecedentes, el paciente tiene una enfermedad que comienza en el 2010 y se caracterizó por presentar hemoptisis e infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax, tenía una tomografía de tórax con nódulos y áreas de condensación con infiltrados predominantes de ocupación alveolar, tenía compromiso renal con creatininas séricas de 1,87, hematuria microscópica, una proteinuria en rango subnefrótico y un clearance de creatinina de 48 mililitros minuto. Tenía una tomografía de senos paranasales con engrosamiento mucoso de las celdas etmoidales y del maxilar izquierdo, un test de ANCA positivo por inmunofluorescencia para el ANCA-C, y una biopsia renal con una glomerulonefritis pauciinmune y glomerulosclerosis con componente extracapilar activo. Estos son los antecedentes de la enfermedad actual del paciente. En este punto, la pregunta es para el público y dentro de cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente dentro de las vasculitis asociadas a ANCA. Con los datos que ya tenemos, granulomatosis con poliangeitis, una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o una poliangeitis microscópica. Bueno, muy bien, todos estamos de acuerdo, entonces
el paciente reúne criterios para una granulomatosis con poliangeitis. Si revisamos los criterios de clasificación ACR de 1990, eran necesarios 2 de 4 criterios presentes. Acá los que podíamos decir que tenía el paciente eran hallazgos anormales en la radiografía de tórax con la presencia de nódulos, un sedimento urinario activo con la presencia de microhematuria, y podemos inferir que también tenía compromiso de la mucosa nasal o oral por la tomografía que presentaba. Las desventajas, digamos, de estos criterios de clasificación ACR de 1990 son la no inclusión de los test de ANCAS y que no había criterios para definir lo que es poliangeitis microscópica. Por eso el grupo de clasificación y diagnóstico de las vasculitis crea estos criterios que todavía no están validados por ACR y EULAR para definir cada una de las vasculitis asociadas a ANCAS. La granulomatosis con poliangeitis, que se le da mucho peso a los ANCA, como pueden ver acá, se le da un puntaje, incluye las manifestaciones clínicas, serológicas y test de imágenes diagnósticas, ¿sí? Resta tener en la granulomatosis con poliangeitis un ANCA-P o el conteo de eosinófilos. En la poliangeitis microscópica, por ejemplo, el ANCA-P, tenerlo le suma 6 puntos, y en la granulomatosis con poliangeitis resta 3 puntos tener un PR3 positivo. O sea, se le da bastante peso a lo que son los ANCA. Para clasificar como granulomatosis con poliangeitis requerimos más de 5 de estos criterios, para poliangeitis microscópica más de 6, y para granulomatosis eosinofílica con poliangeitis se requerirían más de 5 criterios. Si nosotros aplicáramos esta clasificación en el paciente de nuestro caso, podríamos ver que el paciente tenía una biopsia con una glomerulonefritis pauciinmune, tenía test de ANCA positivos para ANCA-C, nódulos en la tomografía de tórax, y la presencia de inflamación, consolidación, ocupación nasal y de senos paranasales en las imágenes, lo que sumaría 9 puntos, y lo hacía le daba el diagnóstico de una granulomatosis con poliangeitis. Siguiendo con la enfermedad del paciente, ¿sí? Él tenía antecedentes en el año 2010, por ese síndrome riñón-pulmón con el que había debutado, de haber recibido tratamiento con ciclofosfamida intravenosa en 8 pulsos, más pulsos de glucocorticoides, prednisona 1 miligramo kilo día, Bactrin forte trisemanal y nefroprotección. El paciente había presentado múltiples abandonos de tratamiento, sobre todo del tratamiento de mantenimiento, había realizado tratamientos con azatioprina, con mofetil-micofenolato, con varias recaídas, sobre todo a nivel pulmonar, y con progresión de la insuficiencia renal. En el año 2012 se le vuelve a realizar el servicio de nefrología una nueva biopsia renal, donde se observa una glomerulosclerosis. Tenía más del 50% de los glomérulos esclerosados, con componente extracapilar inactivo, atrofia de los túbulos, fibrosis intersticial moderada, y en el sector vascular había arteriolosclerosis moderada severa, y lo conduce al requerimiento de diálisis a los 4 años de inicio del cuadro clínico. Bueno, volviendo a lo que es la internación actual del paciente, que había ingresado con este cuadro de hemoptisis, como habíamos dicho al inicio, podemos ver que en el laboratorio teníamos un descenso del hematocrito y de la hemoglobina, 17.000 blancos, 389.000 plaquetas, los parámetros de función renal alteradas, pero recordemos que es un paciente que ya se encontraba en diálisis, reactantes de fase aguda elevadas y un ANCA-P positivo para la proteinasa 3 de 100 unidades, y una PPD negativa. Estas son las tomografías de tórax al ingreso, donde se puede observar un patrón en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares y algunas imágenes de ocupación alveolar. En la imagen que tenemos a la izquierda podemos ver un nódulo con un patrón en vidrio esmerilado que lo rodea, que es el signo del halo, y es una imagen que sugiere hemorragia alveolar. Y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es un nódulo cavitado, ¿sí?
Al paciente se le realizaron hemocultivos, cultivos de aspirado traqueal para gérmenes comunes, micológico y VAR, que fueron todos negativos. Se le hizo screening de infecciones previo al inicio del tratamiento inmunosupresor, y se le indicó tratamiento empírico con tazonam, claritromicina y linezolid. Resumiendo el cuadro del caso clínico 1, vemos que es una vasculitis asociada a ANCA, PR3 positivo, una granulomatosis con poliangitis, que presenta una recaída mayor de su enfermedad por todas estas manifestaciones que se mencionan a continuación, ¿sí? Y en el contexto de un paciente que se encuentra en tratamiento dialítico. Considerando lo que es la especificidad antigénica de las vasculitis PR3 positivas, nos podríamos preguntar si la especificidad antigénica determinaría fenotipos clínicos distintos. Y bueno, acá en esta tabla lo que compara son las características clínicas según la especificidad antigénica, y vemos que los pacientes que son MPO positivos generalmente son pacientes mayores que los PR3 positivos, que suelen tener una distribución geográfica diferente, ¿sí? Las vasculitis PR3 positivas predominan en el norte de Europa y norte de América, mientras que las MPO positivas predominan en el sur de Europa y en Asia, y que son genéticamente diferentes, tienen alelos de riesgo genéticos diferentes. En cuanto a la patología, en lo que son las PR3 positivos, predomina la vasculitis necrotizante y la inflamación granulomatosa, mientras que la vasculitis necrotizante sin granulomas en las MPO positivas. A nivel renal, generalmente las PR3 positivos tienen una forma de presentación más agudas, a diferencia de lo que ocurre en las MPO, que suelen tener un curso clínico más indolente y más injuria crónica o de esclerosis en las biopsias. Y a nivel respiratorio también son distintas, predominando en las PR3 positivas la presencia de nódulos, cavitación y enfermedad de la vía aérea, y en las MPO positivos predominan lo que es el compromiso pulmonar crónico con fibrosis, reticulado periférico, imágenes en panal de abeja y de neumonía intersticial usual. Y a nivel del tracto respiratorio superior, es más común en las PR3 positivas las lesiones destructivas que dan las deformidades típicas en nariz de silla de montar o la perforación nasal. Cuando vemos en cuanto al outcome y las recaídas, vemos que las PR3 positivos tienen más frecuencia de tener enfermedad resistente, en cambio las MPO positivas tienen peor sobrevida a largo plazo. La frecuencia de recaída es mucho mayor en las PR3 positivas, y parece ser que la respuesta terapéutica también es diferente, siendo mejor la respuesta a rituximab que a ciclofosfamida en el grupo de las PR3 positivas comparadas con las MPO, que puedan responder a ambas drogas. Esto es más o menos lo mismo que ya dijimos anteriormente, nada más que con imágenes, recordando que el patrón ANCA-C se correlaciona con la especificidad para el PR3 en la mayoría de los casos, ¿sí? Las imágenes estas nodulares a nivel pulmonar, muy parecidas a las que presentaba nuestro paciente, y la presencia más de inflamación activa y necrosis en la biopsia renal, a diferencia de las MPO positivas que correlacionan con el patrón ANCA-P o perinuclear. Sí, las imágenes estas que son más fibróticas y hay bronquiectasias por tracción en las tomografías de tórax, y la presencia de glomerulosclerosis o daño más crónico en la biopsia renal. Hay otros autores también que, dependiendo de la especificidad antigénica, dicen de subcategorizarlas en 3 grupos clínicos también relevantes, clasificándolas en vasculitis asociadas a ANCA no severas y severas asociadas a PR3 o MPO, siendo las no severas y las asociadas a PR3 predominante el compromiso granulomatoso, y en un espectro en el que se incrementa el riesgo de recaídas, y las que son MPO positivas, que suelen tener más lesiones de tipo vasculítico, más compromiso renal, más riesgo de comprometer la vida y menor frecuencia de recaídas.
Por otra parte, y viendo el compromiso renal que presentó el paciente en cuestión, vemos que el compromiso renal es muy frecuente en vasculitis ANCAS, en más del 50% de los casos, es un predictor independiente de mortalidad, y vemos que pacientes que debutaron con un filtrado glomerular menor de 50 mililitros basal tienen un 50% de riesgo de morir o de desarrollo de enfermedad renal en estadio terminal a los 5 años. Pero hay otros factores también que se relacionan a peores resultados, como son la edad, la presencia de MPO positivo, ¿sí?, por estas lesiones de injuria renal más crónica en la biopsia, y la presencia de atrofia tubular. Y tenemos que tener en cuenta que la ocurrencia de recaídas también es un predictor para el desarrollo de enfermedad renal en estadio terminal. Nos podemos preguntar también si puede la biopsia renal, además de contribuir al diagnóstico en las vasculitis asociadas a ANCAS, predecir la evolución a enfermedad renal terminal. En el año 2010 se publica esta clasificación histológica de las vasculitis, de las glomerulonefritis asociadas a ANCAS, y son 4 clases donde, según la afección glomerular, si más del 50% de los glomérulos tienen compromiso con semilunas así escleróticas, es la clase esclerótica. Cuando más del 50% de los glomérulos son normales, son las clases focales, y cuando tenemos más del 50% de semilunas celulares, la clase de semilunas o crescéntica, y cuando no cumple ninguno de estos 50% anteriormente mencionados, serían las clases mixtas. Y cuando vemos, y lo seguimos en años a los pacientes, acá en un estudio que publicaron con 100 pacientes, vieron que a los 5 años las clases focales, el 93%, tenían, digamos, una buena sobrevida renal, en tanto que las escleróticas a los 5 años, un 50% de evolución, digamos, a lo que es fallo renal crónico. Esto por lo mismo que dijimos anteriormente, el peor pronóstico en las clases escleróticas, la menos respuesta al tratamiento, a diferencia de lo que ocurre en las clases focales, que son las de mejor pronóstico y mejor sobrevida renal, y las crescénticas, que también tienen buenas posibilidades de recuperación renal con el tratamiento. Y las mixtas, que reúnen criterios tanto de injuria aguda como crónica. Bueno, en este caso entonces, ¿qué tratamiento de reinducción le indicaría a este paciente? Vamos, esto es para que vote el público: si pulsos de glucocorticoides solos más corticoterapia, glucocorticoides más ciclofosfamida, glucocorticoides más rituximab, glucocorticoides más ciclofosfamida o rituximab más la adición de plasmaféresis, o mofetilmicofenolato más glucocorticoides. Bueno, muy bien, la mayoría optó por glucocorticoides más rituximab. Muy bien. Bueno, vamos a revisar un poquito lo que son los tratamientos. Estas son las recomendaciones EULAR para el manejo de las vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, ante el diagnóstico de una vasculitis ANCA, lo que tenemos que ver es si hay compromiso de órgano o compromiso de la vida, y en base a ello vamos a definir cómo tratarlas. En aquellas que no amenazan la vida o un órgano, se pueden tratar con metotrexato más mofetilmicofenolato y glucocorticoides, y aquellas con compromiso de órgano o compromiso vital, ciclofosfamida o rituximab con glucocorticoides. Dentro de lo que es la ciclofosfamida, nosotros lo que hemos aprendido del estudio CICLOPS es la utilización de ciclofosfamida en pulsos, que se utiliza en dosis de 15 miligramos kilo para la inducción en los días 0, 15 y 30, cada 30 semanas, y con eso vemos que se logran dosis menores acumuladas de ciclofosfamida, que fue igual la ciclofosfamida en pulsos en lograr, en inducir la remisión comparada con la ciclofosfamida oral, que hay menor incidencia de toxicidad urotelial comparada con el grupo en ciclofosfamida oral, y que hay menor tendencia a la mortalidad en el grupo tratado con ciclofosfamida en pulsos. Cuando se la compara con rituximab,
La evidencia está basada en 2 estudios randomizados y controlados, que son el RAVE y el Rituximab, donde se demuestra que no es inferior a ciclofosfamida para inducir remisión, y se puede utilizar en dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por 4 infusiones, o en dosis tipo esquema R de 1 gramo en los días 0 y 15, y que es más efectivo en la enfermedad que recae. Lo que dicen las guías celulares es que para recaídas mayores con compromiso de órgano vital, se recomienda el nuevo inicio de una combinación con glucocorticoides junto con ciclofosfamida o rituximab. ¿Qué pasa en el caso de las vasculitis que además tienen una glomerulonefritis rápidamente evolutiva o compromiso pulmonar? Bueno, las guías celulares lo que dicen es considerar el uso de intercambio plasmático. Y esto viene derivado de lo que es el estudio MEPEX, en el que se vio que el agregar plasmaféresis previene la progresión a enfermedad renal terminal o muerte a los 3 meses, pero no se demostró el beneficio a largo plazo. La plasmaféresis sí tiene su utilidad en aquellos pacientes que tienen anticuerpos duales, o sea que además de anticuerpos antimembrana basal glomerular, tienen anticuerpos ANCA concomitantes. Es en un bajo porcentaje de pacientes, pero bueno, ellos se beneficiarían con el uso de plasmaféresis. En cuanto a lo que es la plasmaféresis, estos son los resultados del estudio PEXIVAS, que incluyó más de 700 pacientes que tenían filtrados glomerulares de 50 mililitros, filtrados de 50 mililitros minuto y o hemorragia alveolar de cualquier severidad. Entonces, ante una vasculitis severa, se le iniciaba el tratamiento estándar con ciclofosfamida o rituximab, y a un grupo se le daba plasmaféresis y al otro no. Y a su vez se subdividía en dosis estándares de glucocorticoides versus dosis reducidas de los mismos. El objetivo general del estudio fue lograr el resultado compuesto de mortalidad por cualquier causa o enfermedad renal en estadio terminal, o sea, con requerimiento de más de 12 semanas de diálisis y o trasplante renal. Y lo que se vio es que la adición de plasmaféresis no logró el objetivo primario, que era disminuir la incidencia de enfermedad renal en estadio terminal o la mortalidad por cualquier causa. Y tampoco hubo diferencia en los subgrupos de análisis cuando se los estratificaba según la severidad de la hemorragia pulmonar, los niveles de creatinina, el subtipo de ANCA, la edad y el tratamiento inmunosupresor utilizado, sea ciclofosfamida o rituximab. Pero sí se vio que servía para reducir la dosis de glucocorticoides en vasculitis ANCA, ya que demostró no ser inferior la dosis menor a las dosis estándar de glucocorticoides con menos infecciones serias en el grupo tratado con dosis bajas. Y con respecto al mofetil-micofenolato versus la ciclofosfamida, este es un estudio que fue randomizado, un trial de no inferioridad, que se dieron a un grupo de pacientes mofetil-micofenolato en dosis de 2 a 3 gramos día versus ciclofosfamida en dosis de 15 miligramos kilo día en el esquema Cyclops, seguido de azatioprina en ambos grupos una vez alcanzada la remisión, pero excluían condiciones que amenazaran la vida, la caída brusca del filtrado glomerular o un filtrado glomerular basal de menos de 15 mililitros minuto. Y el objetivo fue evaluar la remisión a los 6 meses medido por el VAS. Y se vio que micofenolato era no inferior a ciclofosfamida para inducir remisión, pero se asociaba a mayor frecuencia de recaídas, ¿sí? Un 33% de los pacientes tratados con micofenolato recaían versus un 19% de los tratados con ciclofosfamida. Y se vieron que las recaídas fueron mayores en el subgrupo que era PR3 positivo, ¿sí? El doble de recaídas con el mofetil-micofenolato. No tuvieron diferencias en los eventos adversos, y esto, la conclusión del trabajo, es que el mofetil-micofenolato es una alternativa potencial a la ciclofosfamida para inducción de la remisión en pacientes con vasculitis ANCA, sin condiciones que comprometan la vida, particularmente en aquellos que tienen bajo riesgo de recaída, que son los MPO positivos.
Y después hay algunos trabajos que son más bien de series de casos, no son estudios randomizados controlados, que lo que proponen es el uso de rituximab en 2 dosis de 1 gramo en días 0 y 15, más ciclofosfamida, también en dosis bajas de 500 miligramos por 3 meses, con un esquema muy corto de corticoides, entre 1 y 2 semanas. Y ellos observaban que se lograba la remisión de estas vasculitis severas a los 6 meses. Y cuando se comparaban los resultados con otras cohortes históricas como el EUVAS o RITUXVAS, vieron que eran iguales de eficaces para inducir la remisión que el tratamiento estándar, con menos toxicidad relacionada a esteroides, con menos dosis acumuladas de ciclofosfamida y con menos infecciones. Bueno, y finalmente, como para terminar con el caso acá evaluamos los factores de riesgo para recaída, y en lo que está marcado en rojito es lo que presentaba nuestro paciente. Sí, es un paciente joven que tenía una enfermedad PR3 ANCA positiva, con una granulomatosis con poliangeitis, que había tenido recaídas previas, que había discontinuado la inmunosupresión y que había utilizado mofetil-micofenolato como terapia de mantenimiento. Entonces, a nuestro paciente lo tratamos con metilprednisolona en pulsos de 1 gramo por 3, plasmaféresis en 7 sesiones a días alternos. Le dimos rituximab, como opinaron la mayoría de ustedes, en 375 miligramos metro cuadrado de superficie corporal por 4, meprednisona, Bactrim forte, calcio y calcitriol. El paciente continuó con azatioprina como terapia de mantenimiento por la dificultad de acceso a rituximab, y actualmente, este año, continúa en tratamiento dialítico trisemanal y en evaluación para trasplante renal. Bueno, este es el primer caso. El caso es de una mujer de 46 años que consulta por artralgias en manos derivada de clínica médica, entonces por artralgia, rigidez matinal, de 8 meses de evolución, y en los últimos 5 meses otitis media de oído derecho y neumonías a repetición, con el antecedente de un ojo rojo doloroso que había sido evaluado por oftalmología e informaba una queratitis intensa sin reacción en cámara anterior. Nos traía a la consulta un laboratorio donde tenía una anemia normocítica normocrómica, plaquetas de 480.000 como datos positivos, reactantes de fase aguda elevadas, una función renal normal, un sedimento urinario con abundantes leucocitos y hematíes. Y en ese momento los diagnósticos presuntivos que teníamos era que fuera una artritis reumatoidea, un Sjögren, un lupus, una vasculitis. Se solicitaron estudios complementarios, serologías virales y un perfil inmunológico. Se le realizó en la misma consulta una eco articular de manos y muñecas que informaba sinovitis en escala de grises, y en las metacarpofalángicas a nivel bilateral y un Doppler de grado 2, y se indicaron dosis bajas de esteroides y naproxena. Un mes después la paciente ingresa a unidad de terapia intensiva, curso de internación por presentar hemóptisis, disnea y descenso del hematocrito, permanece 4 días en la terapia intensiva sin requerir asistencia respiratoria mecánica, y la pasan a sala de clínica médica. Había presentado a su ingreso un descenso del hematocrito comparado con el previo que traía anteriormente, seguían las plaquetas elevadas, había incrementado los parámetros de función renal, una urea de 0,50, creatinina de 1,40, no tenía proteinuria, tenía un sedimento urinario con 10 hematíes, y a esta paciente se le piden serologías virales y se descartan infecciones asociadas. Cuando presenta esta tomografía de tórax al ingreso, donde se ven ocupación del espacio alveolar bilateral con algunos nódulos pulmonares, ¿sí? Nosotros el diagnóstico que hicimos es de una hemorragia alveolar. En este contexto clínico le solicitamos un test de ANCA. Y acá lo que vamos a revisar son las indicaciones clínicas para pedir test de ANCA, ¿sí? Que son estas: la presencia de glomerulonefritis, especialmente cuando es una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, en presencia de hemorragia pulmonar, especialmente cuando son síndromes riñón-pulmón, vasculitis cutánea con características sistémicas, nódulos pulmonares,
enfermedad destructiva crónica de las vías aéreas superiores, sinusitis u otitis de larga evolución, estenosis traqueal, en presencia de mononeuritis múltiples, masas retroorbitarias, fibrosis pulmonar, también con características sistémicas, o cuando hay compromisos oftalmológicos como es epiescleritis, uveitis o vasculitis retinal con características sistémicas. Bueno, en esta paciente que tiene una hemorragia pulmonar, esta es una pregunta para el público, ¿qué test de ANCA le solicitarían inicialmente? Si le pedirían una inmunofluorescencia, un test para MPO PR3 positivo, un inmunensayo, o le piden los dos. Bueno, acá veo que la mayoría pidieron los dos test. Bueno, nosotros le pedimos un ANCA, fue por inmunensayo, fue un ANCA PR3 positivo, mayor de 100 unidades, y con esto le hicimos el diagnóstico de una vasculitis PR3 positiva, y acá vamos a ver un poquito las recomendaciones para pedir los test de ANCA, ¿sí?, del año 2017. ¿sí? Anteriormente, en el consenso de 1990, la aproximación digamos, para pedir un test de ANCA era, se pedía una inmunofluorescencia, y con una inmunofluorescencia positiva, uno pediría un inmunensayo para determinar la especificidad antigénica, PR3 o MPO. En el consenso de 2017, dada la alta performance diagnóstica que tienen los test de LISAS y la alta variabilidad de los ensayos de inmunofluorescencia, lo que sugieren es que en un contexto clínico apropiado, que fueron las indicaciones para pedir los test que vimos anteriormente, uno podría pedir inicialmente un inmunoensayo, un PR3 o un MPO, y no la inmunofluorescencia, ¿sí? Y en caso de que, por ejemplo, el test, la sospecha clínica sea alta y el test de ANCA sea negativo, uno podría pedir un segundo inmunensayo para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y una inmunofluorescencia. Lo mismo que ocurriría si, por ejemplo, los test de ANCA nos vinieran positivos en títulos bajos. A ver. En esta otra diapositiva podemos ver... Discúlpame, ¿sí? Vamos a redondear en el diagnóstico, si te parece, porque estamos un poquito extendidos en tiempo, y dejamos por ahí otros de los puntos que vos querías discutir para otra ocasión, ¿sí? Para el webinar 528, de dentro de unos meses. Bueno. Y bueno, hay un par de preguntas que, bueno, yo me comprometo después a contestarles a Lucila, Gustavo, Vero lo mío, les mandamos las respuestas, ¿sí? Así que por ahí dejamos acá, ya que tenemos el evento de PANLAR de vasculitis, vamos a seguir en el tema, y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron presentes un viernes a la tarde hasta este momento. ¿Sí? Y obviamente, bueno, agradecemos a la SAR la disposición para poder hacer este evento desde ARBA, y lo último que les digo es que el viernes que viene los invito a nuestro Visiting Professor, que compartimos con las filiales de Córdoba y de Santa Fe. Así que bueno, espero verlos a todos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ustedes, chicas, que fueron las protagonistas. Muchas gracias, Marina y Claudia, por las presentaciones. Nada.